Muy buenas noches. Nuevamente le damos la muy cordial bienvenida, confiando en el Señor que pueda encontrarse bien, que pueda estar allí dispuesto y deseoso de hoy aprender algo más de la palabra de Dios. Nos acercamos en esta serie del libro de Proverbios a un hermoso pasaje de la Escritura que en su mayoría un creyente lo conoce, pero que siempre es una fuente importante, maravillosa de sabiduría. En estos tiempos inciertos que estamos viviendo, en estos tiempos tan importantes para la vida de la iglesia, necesitamos siempre enfocarnos en el buen consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, dice la misma Escritura, atestiguando de su veracidad. Y hoy pues continuaremos en el capítulo 3 del libro de Proverbios y estaremos enfocándonos en este precioso legado que tenemos de la palabra de Dios. Estaremos enfocando nuestros corazones en esta fuente inagotable de gracia, donde aprendemos cada día más, no solamente del ejemplo de los personajes, sino aprendemos directamente del consejo sabio de nuestro Señor. Aprovechamos también para extender nuestras oraciones a el Medio Oriente. Sabemos que la palabra nos instruye a orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, y esto naturalmente implica la paz en todo el Medio Oriente. Sabemos nosotros al estudiar la Escritura que el único que puede dar la verdadera paz es nuestro Señor Jesucristo. Él manifestó en una ocasión: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Y entendemos que la paz que el mundo da es transitoria, es limitada y muchas veces es una paz cargada de un tono de hipocresía, siempre buscando el provecho de cada una de sus partes en lo individual. Pero nosotros sabemos que si el Señor Jesucristo no reina en el corazón de la vida de las personas, naciones, pueblos involucrados, la paz de la que nos habla la Escritura es imposible. Solamente el príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo, es el que puede traer esa paz cuando rendimos completamente nuestros corazones a Él. Entendemos que esa paz proviene de la paz con Dios, cuando el ser humano es reconciliado en su relación con el Creador. Así que oremos por la salvación. Al venir la salvación a la vida de las personas o de una comunidad en específico, pues entendemos que la paz de Dios viene y es el resultado de esa salvación. Hay creyentes tanto de un lado como del otro, hay creyentes de una u otra nacionalidad, hay iglesia, hijos de Dios, tanto de un lado como del otro, y debemos de orar por protección, cuidado, debemos de orar por que sean provistos de las necesidades más elementales que puedan estar necesitando en este tiempo tan difícil. Así como entendemos que de un lado o de otro también muchos de los involucrados no son creyentes y al no ser creyentes pues no tienen una norma moral espiritual para actuar y conducirse en medio de las decisiones que toman en esta situación tan compleja. El Señor Jesucristo prometió traer la restauración completa y final, y para eso es necesario el arrepentimiento, y para eso es necesaria la fe.
en el Hijo de Dios. Oremos para que los corazones vuelvan al Señor, para que los corazones busquen de nuestro amado Salvador, para que no solamente deseen la paz como un objetivo inmediato, sino para que deseen al dador de la paz, que puede darla permanentemente y puede también traer no solamente la paz en ese momento, sino traer esa paz por la eternidad. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra y nos permite, Señor, de una manera extender nuestras oraciones como comunidad, como iglesia, hacia esta región en el Medio Oriente. Oramos, Señor, que tú, oh Padre amado, obres de una manera poderosa, trayendo esa paz que es producto del arrepentimiento que solamente tú puedes obrar, que solamente tu Espíritu Santo puede traer a los corazones involucrados. Oramos, Señor, que tú como príncipe de paz reines. Sabemos que un día volverás, tus pies serán nuevamente puestos sobre el monte de los olivos y todas las naciones se rendirán y confesarán que tú eres el Señor de paz. Oh Señor, permite, Padre amado, que aquellas personas en necesidad, en sufrimiento, puedan recibir fortaleza y consolación, y que tú puedas proveer para las necesidades, Señor. Ayúdanos a unirnos como pueblo e interceder por esa salvación, por ese arrepentimiento, por esa fe que sea el resultado de una búsqueda de tu rostro, de tu presencia, y darte gloria y honra. Gracias te damos por este momento, Señor, y ahora permítenos, Padre, adentrarnos en la hermosura de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Continuamos, avanzamos en este libro de Proverbios. Estamos ya en el capítulo 3. Es impresionante cómo avanza el tiempo, es indetenible. Pero es maravilloso saber de que aprovechamos bien el tiempo, y una de las maneras de aprovechar bien el tiempo es abrir la Escritura y dejar que el Señor, el que inspiró las Escrituras, hable a lo profundo de nuestro ser, de nuestra vida. Y hoy estamos desde el versículo 5 y estaremos hasta el versículo 8, así que daremos lectura a partir del verso 1 para entrar en contexto. Y dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y hoy estaremos desde el verso 5 hasta el verso 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué hermoso, qué precioso. Aquí hay un llamado. Nuevamente nos dice: hijo mío, hijo mío. Qué hermoso es saber que Dios está siempre dispuesto a hablarnos, a buscarnos, a salvarnos, a proveernos. Dios es el que da el primer paso, Él toma la iniciativa, y si Él no tomase esa iniciativa, nosotros nunca, con nuestro corazón, con esa tendencia humana a alejarnos de Él, nunca buscaríamos su rostro. Es Él el que produce en nosotros, dice la Escritura, tanto el querer como el hacer. Dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Él es el que comenzó
esa obra, Él es el que la inició, Él es el que dio ese paso de inicial, es el Señor. Dice que nosotros también amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y qué hermoso es saber de que nuevamente en el libro de los Proverbios el Señor hace ese llamado tan íntimo, tan lleno de amor, tan cargado de bondad. Hijo mío, ya lo habíamos visto en el capítulo 2, así en ese tono también en el capítulo 1, verso 15, hijo mío. Y es en el verso 10 inclusive también vemos esa expresión del capítulo 1, hijo mío. Qué maravilloso. Hoy nuevamente vemos ese llamado, hoy nuevamente escuchamos ese clamor de Dios lleno para nosotros de esperanza, el saber de que Dios toma la iniciativa para acercarse a nosotros y nos recuerda que no nos olvidemos de su palabra, que la mantengamos presente, que nos guiemos por ella, que no la ignoremos, que no la obviemos, que no la pongamos a un lado, sino que sea la que dirija nuestros pasos, que esté en el centro de nuestra vida, que dirija nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, el destino, el propósito, que nosotros busquemos siempre la dirección del Señor. Qué maravilloso. Y ahora en este verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Esta palabra fíate es básicamente traducida como confía, como deposita toda tu esperanza, toda tu confianza en el Señor. Nosotros sabemos, nosotros hemos sufrido, nosotros hemos sido marcados por la mala decisión de confiar en nuestro corazón. Pero desde nuestro corazón nosotros debemos de confiar completamente en el Señor. Hay muchas voces hablando a nuestro oído, confía en mí, las riquezas, confía en mí, el estatus, confía en mí, inclusive la religión. No, nosotros debemos de confiar en una persona. Dice, fíate, confía, deposita todo vuestro ser en el Señor. Porque es el Señor el único que puede salvar. Porque es el Señor el que ha dado ese paso para acercarse a nosotros, porque es el Señor el que dio su vida por nosotros, porque es el Señor el que constantemente, a pesar y muy a pesar de nosotros, continúa extendiéndonos su gracia, su bondad y su amor. Por lo tanto, el llamado es a fiarnos de todo nuestro corazón. Corazón en el idioma hebreo tiene que ver básicamente con el ser, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con la voluntad, y el llamado es a que nosotros depositemos nuestra confianza con todo, con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con nuestra voluntad. Que no haya ninguna parte en nuestras vidas que esté a un lado, confiando en nuestra habilidad, confiando en nuestro bagaje, confiando en nuestro conocimiento, confiando en nuestras destrezas, sino que toda nuestro ser esté completamente confiado en el Señor. Ahora bien, hay un contraste entonces, primero un llamado de manera positiva a fiarnos del Señor, y ahora un llamado de manera negativa a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí la palabra apoyar es básicamente esa idea
cuando uno camina con alguna muleta o algún bastón, o cuando uno se siente algo debilitado o cansado y uno se apoya en una pared o se apoya en algún descanso, se apoya en algún objeto. Y el llamado entonces es que no nos apoyemos en nuestra propia capacidad, en nuestras propias conclusiones de entender qué es lo que nos puede solventar la situación, de qué es lo que nos puede sacar o librar de alguna circunstancia. Puede ser el dinero, puede ser inclusive la salud, puede ser la fortaleza, puede ser los títulos, puede ser cualquier habilidad o capacidad mental que nos lleve a depender únicamente de esa capacidad y ignorar así, despreciar así, entonces el conocimiento, la sabiduría, el amor y la gracia de Dios. Así que, ¿en qué nos estamos apoyando? ¿Nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia o nos estamos apoyando en la sabiduría del Señor? Cuando dice fíate o confía, es descansar completamente. No quiere decir de que no debemos de trabajar, no quiere decir de que no debemos de esforzarnos, no quiere decir de que no debemos de tener planes o propósito en la vida, sino que es esa búsqueda de dirección y sabiduría de lo alto para que entonces nuestros planes, nuestro trabajo y nuestro propósito en la vida se alinee a la voluntad de Dios para con nosotros. Y ahí entonces, cuando hacemos eso, cuando escuchamos ese llamado, hijo mío, descansa en mí, sabemos que podemos caminar confiados, podemos caminar seguros, podemos caminar en fortaleza. Vendrán luchas, vendrán altibajos, pero seguiremos adelante. ¿Por qué? Porque nos estamos apoyando en la sabiduría de lo alto. Ya el verso 6 entonces dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Primero se nos llama a confiar en el Señor y ahora se nos llama a reconocerlo. Y esta palabra reconocerlo tiene que ver en el idioma original con conocer. Y el llamado es a que en todos nuestros caminos, en toda esta carrera que llevamos, en esta vida en la cual avanzamos, nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Y cuando crecemos en el conocimiento de Dios, vamos a reconocer que lo que hemos hecho, que lo que tenemos, que lo que somos, que lo que hemos logrado es solo y únicamente porque Dios es bondadoso, porque Dios es misericordioso, porque Dios es un Dios de gracia, porque Dios es un Dios de bondad, porque Dios es un Dios santo y porque Dios es un Dios justo. Entonces conocemos a Dios y conocemos que cuando nosotros avanzamos, crecemos en el conocimiento de ese Dios, todo lo que somos es el resultado de esa mano poderosa obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y dice, reconócelo, crece en el conocimiento y da testimonio de que todo lo que eres y todo lo que tienes y todo lo que haces es por la buena mano de Dios, por la bondad de Dios. Y enfatiza el hecho de que debe ser en todos tus caminos. Si el llamado es en primer lugar a confiar de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón, también el llamado es a reconocerlo en todos nuestros caminos, en esta carrera, en este maratón, como hemos aprendido, nosotros reconocemos que el Señor actúa en cada paso que damos, que mientras transitamos en cada avance
hemos visto la misericordia de Dios, que en esta carrera, mientras continuamos adelante, hemos llegado a donde el punto en el que estamos, porque Dios ha intervenido, porque Dios nos lo ha permitido, porque Dios así lo ha dirigido. Entonces es en todos nuestros caminos. No podemos reconocer la mano de Dios solo en un área de nuestra vida, solo en un momento de nuestra vida, solo en una estación o una etapa de nuestra vida. Debemos de reconocerlo siempre, continuamente, constantemente, permanentemente, porque como dice la palabra de Dios, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Nosotros nos dormimos, nosotros caemos en esa somnolencia, en ese estupor, en ese letargo, pero el Señor no. Cuando nosotros dormimos, Él actúa. Cuando nosotros muchas veces caemos en esa somnolencia, Él permanece obrando y trabajando. Eso nos da una mayor confianza y una mayor gratitud en nuestros corazones, pero debe de llamarnos también a mantener una actitud de alerta, a mantener una actitud de batalla, a mantener una actitud constante, siempre, permanentemente, con esos ojos espirituales abiertos y muy abiertos. Así que bien, nosotros confiamos, nosotros le reconocemos y el Señor hace lo que solo Él puede hacer. Dice la palabra de Dios en el final del verso 6, y Él enderezará tus veredas. Nosotros somos colaboradores, nosotros hacemos nuestra parte, pero es el Señor el único que puede enderezar nuestros pasos. Es el único que puede guiarnos por el camino. Es el único que nos muestra el verdadero camino. Qué maravilloso es recordar que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es un versículo muy pertinente para esta noche y para estos días. Si Él es el dador de la paz, es porque Él es la verdad. Y si hemos de llegar al propósito por el cual hemos sido creados, entonces Él es el único camino para la salvación, para la vida eterna y para la vida abundante aquí en la tierra. Y para recibir la fortaleza necesaria, la sabiduría necesaria para tomar las decisiones en nuestra vida. Todos los días tomamos decisiones, querramos o no. Aún el levantarnos es una decisión, poner nuestros pies, ir a trabajar es una decisión, pero hay decisiones trascendentales, hay decisiones por las cuales quedamos marcados tanto en el presente como en el futuro, y debemos de reconocer al Señor. Y debemos entonces confiar en Él, para que, dice la palabra de Dios, Él entonces endereza nuestros pasos, nos pone en el carril, nos ubica en la dirección correcta, nos coloca en el camino que Él mismo ha trazado para nosotros, por el cual Él mismo ya ha transitado. Qué maravilloso, qué preciosa porción de la Escritura. Y nuevamente entonces hay un llamado de manera negativa. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Se nos ha dicho en primer lugar que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, y ahora que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nuestra opinión debe proceder de la sabiduría de la palabra de Dios. Nuestra opinión no debe ser nuestras conclusiones a la luz de nuestro entendimiento o de nuestra capacidad de deducción, que es bueno tener entendimiento y capacidad para deducir algunas cosas, pero siempre debemos de alinear esos pensamientos
al buen consejo de la palabra de Dios. Esa palabra que es inmutable, esa palabra que es inerrante, esa palabra que no tiene fallas ni errores, ese consejo preciso, ese consejo prudente, ese consejo puntual, ese consejo necesario que necesitamos cada uno de nosotros. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y esto es un llamado a ser humildes, a ser dependientes, a tener ese espíritu de aprendizaje en la escuela de la fe, a siempre estar dispuesto a consultar con el Señor si tenemos alguna duda, alguna confusión, acercarnos con humildad y sinceridad a la palabra de Dios. Y el Señor dice, el que esté falto de sabiduría, clame, pídala y le será dada en abundancia. Y terminamos esta noche con este llamado, dice, teme a Jehová y apártate del mal. No solamente debe de haber un deseo por conocer la santidad de Dios a través del estudio de la palabra, a través de las disciplinas espirituales como la oración o como el ayuno, sino que debe de haber como consecuencia decisiones, pasos, resoluciones de alejarnos del mal, de evitar el mal, de huir del mal, de no participar, de no contribuir en proveer para nuestros deseos pecaminosos. Debe haber ese sentido, como lo expresa aquí, de alejarnos, de apartarnos. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados y separados por Dios. Esto es lo que significa ser santo. Hemos sido apartados para Dios, por lo tanto siempre debemos de apartarnos de lo que nos aleja de Dios. Y el resultado de esto es el verso 8, qué precioso. No solamente Dios obra en nuestro cuerpo, sino que también obra en nuestras emociones, obra en nuestra salud espiritual, en nuestra salud emocional. Él es una salud integral, es una salud completa. Vean cómo dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No solamente nuevamente ese estado emocional restaurado por la medicina espiritual del médico por excelencia. Inclusive, sí, porque Él es nuestro sanador, esa salud muchas veces que necesitamos en nuestro cuerpo, en nuestros huesos, es el resultado de confiar completamente en la provisión del Señor, de apoyarnos en su sabiduría, en reconocerlo en nuestros caminos, de honrarle con el temor, el respeto, la consideración a quien es Él. Y esa medicina y ese refrigerio es seguro, porque es una promesa de aquel que nunca falla. Descansemos, confiemos, apoyémonos en el Señor, alejémonos del mal, no seamos sabios en nuestra propia opinión, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y reciba usted allí, reciba del Señor este mensaje restaurador, medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestro ser interior, a nuestros huesos, a toda nuestra vida. Gracias, Señor, gracias por esta tu palabra, qué poderoso, qué hermoso, qué restaurador, qué renovador es poder acercarnos a esta tu palabra y ver estas gemas preciosas
que son sabiduría para nuestra vida y que son ese alimento para nuestro corazón y que aún así también es ese refrigerio y esa medicina a nuestro cuerpo. Oh Señor, recibe toda la honra, tu bendición, tu paz extendida, Señor, a tu pueblo presente, a tu pueblo que se acerca a escuchar tu palabra. Gracias, oh Señor, y nuevamente te pedimos que tú, el príncipe de paz, oh Señor, traigas esa paz allí en esta región del Medio Oriente. Que, oh Señor, que no solamente deseen la paz, sino que deseen también al dador de la paz, el príncipe de la paz. Oh, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y como siempre, cada miércoles una mirada a los proverbios. Los viernes continuamos con nuestro discipulado y los domingos celebramos ese momento, ese tiempo con júbilo, con alegría, con gozo, adorando y cantando a nuestro Rey y escuchando la exposición de la palabra de Dios. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.